Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar con el auxiliar número 3. Como les mencioné que iba a ser eh, un día que era feriado, pero para que pudiéramos tener una continuidad de los días. Así que eso. Bueno, hoy día somos poquitos al parecer, así que igual cualquier duda de lo que están ahora me van haciendo nomás. Igual ya les subí el enunciado y eso. Ya entonces, vamos a comenzar con la P1, donde el esquema de la figura es el que está acá. Por si acaso, en el enunciado se me fue colocar algo, o sea, perdón, en la imagen que hice que le subí en el enunciado, acá o sea, la permeabilidad es infinita, ¿vale? Lo que sería todo esto que está por acá. Entonces, para dar una idea de lo que es el problema, el enunciado dice que para el dispositivo magnético de la figura 1, con dos materiales de permeabilidad U1 y U2, que son los que están acá, o sea, son dos materiales distintos, con distintos espesores de uno y de 2, y de una sección transversal. Circular. O sea que básicamente si ustedes toman esto y lo parten, básicamente tenemos una circunferencia, ¿vale? O sea, si ustedes toman esto y lo parten, es circunferencial. Como un tubo, digamos. Ya. Y lo que nos piden calcular es el potencial magnético escalar. Ya, nos piden calcular el potencial magnético escalar en los medios uno y en el medio 2. O sea, básicamente acá y acá. Y con eso determinar lo que sería el campo H1 y H2. Entonces, igual puede sonar un poco raro. No sé si, bueno, para los que han revisado el auxiliar pasado, la última parte, cuando había un potencial que se definía a partir del H. Ya, ese es un poco distinto al que vamos a definir ahora, ¿ya? Porque este se va a definir sobre como condición especial. ¿Ya? Entonces, si han revisado el auxiliar pasado, que definíamos como un A, que también es un potencial, ese se cumple siempre, pero este como que entre comillas se cumple bajo ciertas condiciones. Entonces, ya como nos piden calcular, como les digo, el potencial, tenemos que ver qué condiciones cumple, o sea, qué implicancia tiene el hecho de que tengamos una permeabilidad infinita. Y básicamente que nosotros sabemos de que el H. Ahora vamos a hablar solo en el medio de la permeabilidad infinita, sin considerar U1 y U2. No sabemos qué es uno sobre U por B. Y bueno, básicamente que esto sea infinito, esto se va a hacer cero. Y eso nos quiere decir de que nuestro H va a ser cero. ¿Y qué nos quiere decir esto? Porque en principio no tiene mucha información de que nuestro H sea cero. Pero lo que nos quiere decir es que recordando las fórmulas de ley de Ampère, nosotros tenemos que el rotacional de H va a ser igual a la corriente. Nosotros sabemos que esta corriente es como por decirlo, la corriente real que nosotros tenemos en el medio, más que esto tuvieron que haberlo visto, que se agrega el hecho de que estamos considerando que los campos pueden llegar a ser variables, que tenemos un desplazamiento en función de dt. Y ahí esa es como la ley de Ampère completa. Pero en este caso, básicamente como nuestro campo no está variando en el tiempo, todavía no hemos llegado a esa parte en que vamos a tener un edt, esto directamente lo podemos considerar cero. Y eso es importante, ¿ya? Y por otro lado, como acabamos de decir directamente de que nuestro h es cero, vamos a tener de que el rotacional va a ser cero, ¿ya? Y por esa misma condición, la corriente que tenemos que va a estar fluyendo como por este toroide, si podemos decirlo, va a ser cero, ¿ya? O sea que no vamos a tener una corriente fluyendo. Ahora, si nosotros tuviéramos, por decirlo, un H alrededor de esto, la forma que tendría por la regla de la mano derecha sería básicamente, ¿vale? Ustedes tendrían algo así, que se va torciendo, pasa por los medios y sigue. Pero como vimos recién, esto va a ser cero. Pero en esta zona sí van a tener un campo que va a estar bajando, ¿vale? Solo que en la zona donde la permeabilidad es infinita no van a tener. Ya, ¿y por qué eso es importante? Porque básicamente gracias a eso nosotros podemos definir un potencial escalar, ¿ya? Bajo esta condición. Entonces, cumpliendo esa condición, obviamente vamos a asumir de que nuestro espacio se comporta súper bien, porque eso va a pasar casi siempre en este tipo de problemas. Entonces nosotros vamos a poder definir
un potencial, ¿vale? Que va a ser de esta manera. Donde va a tener un potencial magnético. Ya que el potencial en principio puede depender de todas las componentes dependiendo de las coordenadas que utilicemos. Y eso es importante, ¿ya? Ahora, lo otro que nosotros queremos ver es como hemos hecho en los ejercicios, por ejemplo, pasados, es bajo la condición de Laplace, nosotros poder determinar el valor de este campo magnético, en este caso. Ahora no es eléctrico. Y tenemos que ver si efectivamente va a cumplir la ecuación de Laplace, porque en principio no sabemos si la cumple. Entonces nosotros sabemos que tenemos esto, ¿cierto? Y nosotros sabemos que esto también lo podemos escribir en función de h, como de esta manera. Y bueno, nosotros no sabemos que no hay monopolos magnéticos, o sea, que básicamente no tenemos sumidero o sea, cargas monopólicas magnéticas. Teóricamente se está demostrando, pero en principio no. Entonces nosotros sabemos que esto va a ser cero, o sea, vamos a tener eso, ¿vale? Y bueno, esto va a ser equivalente, o sea, el U lo podemos sacar porque es un valor, no es cero. Entonces esto va a ser equivalentemente a esto, y esto decimos que es cero. Y de aquí podemos reemplazar el hecho de que tenemos un potencial que nos va a quedar de esta manera, que también tiene que ser cero. Y bueno, esto básicamente, si por propiedad de la divergencia, ¿cierto? O sea, por propiedad de Nabla, vamos a tener que esto va a ser igual a cero. Bueno, entonces esto cumple con la condición de Laplace, o de Poisson también, que se le dice. Y básicamente podemos ocupar, o sea, hacerlo como ya lo hemos hecho las veces pasadas, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Ahora, cuando hagan esto un poquito ya como directamente, o sea, no tan formal, o sea, cuando están en un control, por ejemplo, tampoco es necesario ponerse a demostrar esto ya. Esto lo hago más que nada para que vean una idea de que sí se puede utilizar, pero en un control directamente van a basar las condiciones de borde ya. Eso al final es lo importante y es lo que se evalúa. Ya. Entonces, básicamente podemos ocupar las condiciones de borde. Ahora, algo súper importante para que no se asusten si ven geometrías distintas cuando estén buscando problemas. En este caso, como yo les dije, ustedes se dan cuenta que el campo va así. O sea, va de esta manera, de esta manera, de esta manera. Se tuerce y baja. Y baja recto. O sea que por decirlo, el H1 o el H2, si ustedes lo ven, o sea, si ustedes toman esta sección y le hacen un zoom, donde tenemos acá U1 y U2, ustedes se van a dar cuenta que el campo va directamente hacia abajo, ¿vale? O sea, va directo. O sea, va a depender solo de Z. Va gracias a esta geometría. Pero pueden darse cuenta que van a haber problemas en los que van a tener una geometría de este estilo, donde van a tener acá lo mismo, una bobina, y van a tener, por ejemplo, U1 y van a tener acá U2. Entonces, si se dan cuenta, acá no es tan directo decir de que esto es como un cilindro y que el campo va hacia arriba. O sea, va derecho, sino que acá el campo va a ir como torcido. Ya, entonces, usualmente en los enunciados, para que no se asusten con esta geometría, en los enunciados usualmente se dice que B menos A es mucho, mucho menor que de uno o de 2. O sea, perdón, esto es al revés. ¿Ya? O sea, que al final, ¿qué nos quiere decir básicamente? De que si esto es de uno y esto es de 2, esta diferencia de acá, o sea, es mucho más grande que esta diferencia de los de uno de 2. Entonces, básicamente, o sea, como en resumen, lo que nos quiere decir de que estas distancias de uno y 2 son súper, súper chiquititas. Entonces, si son súper, súper chiquititas, se podemos volver a considerar que esto de acá es un cilindro y no es un cilindro torcido, y de que vamos a tener un campo que va a ir derecho, ¿vale? O sea, que no va a ir así como torcido. Porque realmente si eso es muy grande, los medios, el campo va a ir torciéndose, pero si consideramos que es muy chiquitito, al final es como que directamente va hacia arriba. Ya, por si pillan esta geometría o pillan otra geometría, usualmente es la misma idea, que el campo va derecho. O sea, que no depende de las componentes. Eso es como súper importante. Ya, entonces entendiendo eso, que es súper importante porque estos problemas pueden enredar un poco en el tema de la geometría.
Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar esta sección y vamos a hacerle, por decirlo, como un zoom. Entonces lo que vamos a tener acá, voy a dibujarlo plano ya. Vamos a tener esto, donde esto vale U1, esto vale U2, esto vale D1, esto vale D2. Y como les dije, como esto es muy chiquitito, o bueno, en esta geometría se ve directamente, tenemos que el campo H1 y H2 va a ir de esta manera, ¿vale? O sea, va a ir hacia arriba, ¿no? ¿Qué quiere decirnos esto? Que básicamente está dependiendo solo de una componente. Está dependiendo de dos componentes, no está en una dirección de teta, no está en una dirección de R, sino que está solo en una dirección de Z. O sea, va solo para arriba. Eso es súper importante. Ya para que no se vayan a equivocar y vayan a ver que hay en teta y les va a quedar algo enorme, les va a quedar algo súper feo. Y esto va a ser, como les digo, solo en Z. Entonces nosotros vamos a ver, o sea, nos vamos a concentrar en este punto. Ahora, o sea, lo que viene ahora súper importante es como la base del ejercicio, en verdad. Es que cuando tienen, en este caso, el U infinito, y nosotros podemos definir un potencial, nosotros podemos definir un potencial en todas las zonas donde la permeabilidad es infinita. Entonces, en particular, sabemos que acá es infinita, ¿cierto? En esta zona acá y la que viene acá. Y en las bobinas, siempre que tengan una bobina, lo que ustedes tienen que hacer para definir las condiciones de borde es de que acá abajo, o sea, en la base, van a tener de que el potencial magnético va a ser cero. Y esto, como le digo, siempre que tengan una bobina, y arriba, el potencial magnético va a ser N por I, ¿ya? Y ese N por I es básicamente es la corriente que está entrando y N el número de vueltas. ¿Ya por qué se lo menciono? Porque pueden ver esos datos y pueden decir dónde los ocupo. Y esos datos tienen implicancia en el tema del potencial. O sea, como les digo, hacemos sum y como podemos definir ese potencial, vamos a tener un potencial arriba abajo y como estamos en una bobina, vamos a tener este potencial. ¿Ya? Vamos a definir esta diferencia. Y eso siempre. Aquí es un poco raro así porque estamos definiendo como potencial magnético sobre cargas monopólicas magnéticas, pero hay que ignorar un poco eso, ¿ya? Es como súper teórico. Tampoco tenemos material con permeabilidad infinita. ¿Ya? Es como un paréntesis. Pero tenemos esto y tenemos esto. Esto es lo mismo que si tuviéramos un voltaje, básicamente. Ya, entonces definido eso y definió la ecuación de Laplace, que dijimos que la podíamos utilizar, eh, podemos decir de que vamos a ocupar coordenadas cilíndricas, porque básicamente esto es un cilindro. Entonces vamos a decir de que campo magnético, suponiendo que depende de phi, de teta, de z, es de esta forma. Esto, como les digo, los potenciales y todo eso, es muy probable que se los den en el control. O eso espero, así que creo que todavía no le he consultado eso al profe, pero como les digo, al menos a mí cuando yo lo di, y en las pautas y todo, siempre están definidos. Esto va a ser igual a C. Ya. Entonces, como vimos antes, no va a depender de teta porque es muy chico, y la geometría que sea en el problema se nota que depende de z, y en el problema, o sea, si ustedes leen el enunciado, sale que es en z, ¿ya? Pero por si se los pidieran justificar. Entonces esto va a ser cero, porque no depende de phi. Esto va a ser cero porque no depende, o sea, de rho, perdón, que no depende de rho, que no depende de phi, y va a depender solo de z. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que nuestro potencial magnético en función de z, que tiene que ser cero, va a tener que ser igual a esto. Y ahí en esta ecuación, si se dan cuenta, como justamente depende solo de z, y no depende como más de componentes de rho, y eso es súper fácil derivar qué tipo de potencial es, o sea, al menos la forma. Entonces la forma es como más o menos directa. Si tienen esto, esto tiene que ser igual a cero, integramos una vez, vamos a tener que el potencial va a ser en función de z una constante a, vamos a volver a integrar, y vamos a tener de que el potencial va a ser de la forma a, z más b. ¿Ya? El potencial no tiene ninguna forma extraña. En el ejercicio que viene se van a dar cuenta que sí tiene una forma más extraña, pero en este caso no. Es algo simple. Ya, eso por un lado. Ahora, como tenemos dos materiales, lo mismo de siempre. O sea, vamos a tener que definir dos potenciales magnéticos en el medio uno y en el medio 2. Entonces vamos a hacer como la distinción acá.
Obviamente, si estamos definiendo dos medios, van a tener su propia constante asociada. Te la voy a poner C y D. Ya, y aquí, como siempre, lo más importante de todo para resolver el problema es que tenemos cuatro ecuaciones, o sea, perdón, tenemos cuatro incógnitas y tenemos que de alguna forma derivar cuatro ecuaciones. En este caso tenemos dos condiciones de borde que podemos usarla al tiro, que es como muy similar a lo que hicimos la vez pasada. Básicamente casi lo mismo. Y, por ejemplo, el caso uno podemos ver de que si consideramos que acá está el potencial M1 y acá está el potencial M2, cuando este Z, o sea, cuando evaluamos el potencial uno en D1 más D2, que va a ser justo acá arribita, ese potencial tiene que valer N por I0. Y cuando evaluemos el phi de M2, cuando Z valga cero, el potencial va a ser cero, por la condición que nos da. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si esto lo evaluamos, vamos a tener que esto vale N por I0, con la de uno más D2, más este B, y este cuando lo evaluamos en cero, se igual a D, y eso va a ser igual a cero. O sea, esto sale directamente de que nuestro D va a valer cero. Ya nos facilita la pega de buscar después el D. Entonces podemos poner acá primera condición, segunda condición y la tercera condición. Que la tercera condición es igual como más o menos intuitiva, y básicamente que en la interfaz entre los dos medios, el potencial tiene que ser el mismo. O sea, no podemos tener nuevamente en un mismo punto dos potenciales distintos, porque eso no se da, aunque sea magnético o eléctrico, no me refiero acá, el potencial tiene que ser el mismo. Y eso se ocurre cuando evaluamos ambos potenciales en D, o sea, en Z igual a 2, o sea, Z igual a D2. Vamos a tener por un lado que esto vale Z igual a D2, va a tener que ser igual al potencial Z igual a D2. Y si esto lo evaluamos, vamos a ponerle que esté equivalente a C en D2 ya. Al tiro decimos de que T vale cero porque ya vimos que sale directo que vale cero. Ya, ahí tenemos tres ecuaciones y nos faltan una. Y acá tienen que acordarse las condiciones de borde cuando ya tenemos dos materiales distintos. Pero las condiciones de borde asociadas a las normales y las tangenciales. En este caso, como el B, o sea, vamos a analizar el B. Bueno, es lo mismo que analizar el H, básicamente, solo con una constante. Como dijimos, este va a ir en esta dirección. O sea que cuando cambie de medio, únicamente va a cambiar normalmente. O sea, no va a cambiar porque no viene así como doblado, en donde vamos a tener como uno tangencial y uno normal, sino que como estamos diciendo de que va solo en una dirección, eh, va a tener solo como por decirlo componente normal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que P normal uno por condición de borde menos B2N va a ser igual a cero. ¿Ya? O sea, este igual a cero no es por alguna condición, sino que es por la fórmula directa. Y esto básicamente nos dice que estos son iguales. ¿Ya? Y esa es la condición de borde que, como les digo, son cuatro condiciones de borde, se les tienen que saber de memoria. Ya, pues y teniendo el B1 y teniendo el B2, lo reemplazamos y vamos a tener de que esto en el medio uno por H1 sería igual a U2 por H2. Entonces, en principio, eh, tenemos que sacar el H1 y el H2, pero eso es lo mismo de antes, sale súper directo, porque como definimos todos, o sea, definimos que el H1 va a ser igual a el gradiente de un escalar, ¿cierto? Que va a ser este campo magnético, y nosotros ya sabemos qué forma tiene cada uno. Entonces, si nosotros derivamos esto, vamos a tener que esto va a valer menos A en Z átomo. Ya porque es simplemente derivarlo. Como estamos en las coordenadas en Z, la divergencia es literalmente derivarnos. Ya, y por otro lado, pasa exactamente lo mismo para el otro potencial, que vamos a tener que valer menos C en Z átomo, ¿ya?
O sea que depende solo de unas constantes. Entonces ahora, este valor y este valor que sacamos, o sea, este que está acá y este que está acá, los vamos a reemplazar acá. O sea, que era lo que queríamos en un inicio. Entonces vamos a tener que esto vale. Voy a eliminar al tiro los negativos porque queda negativo a ambos lados. Vamos a tener que U1 por A sería igual a U2 por C. Ya acá podemos despejar cualquier constante, si queremos la C. Entonces, en este punto ya tenemos prácticamente el ejercicio resuelto. O sea, si se dan cuenta, tenemos cuatro incógnitas y sacamos cuatro ecuaciones. Entonces, básicamente lo único que hay que hacer ahora es nuevamente despejar. O sea, queremos A, B, C, porque D es cero, y tenemos que ponernos a despejar. Yo voy a mostrar los resultados al tiro para no perder tanto tiempo, para ver si llego al P2. Ya, pero aquí es despejar y en la pauta está hecho paso a paso. Entonces, si despejan el A, les va a quedar de esta forma. El B un poquito más largo. Y finalmente el C es como el caso contrario al A. O sea, es lo mismo, pero lleva un U1. Ya, eso igual es importante, ¿eh? Como que siempre en este tipo de ejercicio, o sea, cuando yo di el ramo, una forma de como verificar que lo que estaba haciendo estaba bien, era darme cuenta que a veces había como simetría, sobre todo en este tipo de bobina, cuando podemos definir estos potenciales, como que siempre hay dos constantes que se parecen mucho. Entonces, si se dan cuenta, esta constante se parece mucho, esta se parece mucho. Como que lo único que cambia es que una es U1 y otra es U2. Si ven el auxiliar pasado, se van a dar cuenta que pasa lo mismo, ya con el campo eléctrico. Eso es como un tip cuando estén haciendo esto, ya si les quedan las constantes muy diferentes, que, o sea, puede que esté bien, pero igual puede ser que algo haya pasado. Ya, y eso, o sea, teniendo las constantes, como nos piden el campo magnético uno, o sea, perdón, el potencial, nos piden H1, H2, y sabemos la forma, es básicamente meter las constantes en lo que habíamos visto, ¿ya? O sea, entonces sabemos que es, este también sabemos que es de esta forma, H1 también sabemos que vale A por Z tongo, y H2 es igual a C por Z tongo. Entonces simplemente meter las constantes y ya tienen los valores de los distintos potenciales y de los distintos H, ¿vale? Y eso es lo que sería la 1. Entonces, como destacar, básicamente que tengan cuidado con la geometría. O sea, me refiero a que dense cuenta de que el potencial, si es muy chiquitito, va a ir en una pura dirección. Entonces, depende solo de Z y de estas condiciones. Ya esas no se pueden olvidar, porque esas sí que no las dan. Y eso, ya para la parte 2 nos piden calcular la inductancia. Y bueno, a todo esto, para las personas que estén después viendo grabado esto, o bueno, igual, obviamente para las que están acá, pues si tienen duda o algo, me la pueden llegar a hacer por correo nomás, o si necesitan algún horario de consulta o algo así. Yo no tengo problema mientras tenga tiempo. Ya, ahora nos piden calcular la inductancia. Ya la inductancia sale del enrollado. Entonces, básicamente es calcular la inductancia de los dos diferentes medios y la inductancia se define de esta manera, como el flujo magnético, que el flujo magnético, no sé qué notación ocupa el profe, no la revisé, pero usualmente el flujo magnético se denota como phi, ¿ya? Ahora, ¿por qué no quiero ocupar phi? Porque básicamente va a tener como un phi del potencial y un phi del flujo, ya para que no se enrede. Entonces, por eso ocupé esa letra. Y ese flujo magnético se define como B por ds. ¿Ya? O sea, cuánto flujo está pasando por una superficie. O sea, su propio nombre lo dice. Y eso tenemos que calcularlo para los dos medios. Entonces vamos a hacer aquí como para medio U1 y para el medio U2.
Entonces vamos a poner flujo uno va a ser igual a esta B1 por DS. Y bueno, esto sabemos que lo podemos escribir como U1 por H1 por DS. Y aquí tenemos que ocupar el diferencial en Z de este de acá, en cilíndrica. Y eso da como resultado. Bueno, voy a despejar al tiro el A, ¿ya? O sea, perdón, el H. El H, como dijimos antes, cuando derivaban el potencial magnético, iba a quedar de la forma como A por un Z tongo. Y ahí como ese A es una constante nomás, podemos sacarla directo y vamos a tener que esto vale el Z tongo nomás. Y el DS vale phi por d phi de teta, y eso en Z tongo. Entonces acá como tenemos los dos Z tongos, eso va a valer uno. Entonces esto podemos sacarlo. Y tenemos, entonces si hacemos la integral, tenemos que ver de dónde hasta dónde van, ¿vale? Entonces, si volvemos sobre la figura, por ejemplo, este va de, de 2, porque estamos analizando este de aquí, de acá, parten de 2 y terminan de uno más de 2. Y, bueno, pero en este caso el diferencial está en función de, bueno, está en función de phi y de teta, ¿ya? Entonces el teta, bueno, va de 0 a 2 pi y el phi, perdón, el phi, como esto de acá, en una sección transversal circular, va a partir de 0 y va a llegar a. Ya porque por enunciado, si se dan cuenta, esto vale 2A, ¿vale? Y una circunferencia, entonces va de 0 a, básicamente. Entonces podemos colocar acá los diferenciales, que va de 0 a, de 0 a 2 pi, de phi, de teta. Y bueno, si resuelven eso, van a tener que esto vale I1 por A por pi por A al cuadrado, ¿ya? Ahora, si hacemos lo mismo en el otro lado, como en la otra sección, ¿cierto? La que está abajo, se van a dar cuenta que es análogo. ¿Y por qué? Porque esto vale B2 por DS, va a ser U2 por H2 por DS. Y ahora, el H2 es, antes era A, ahora va a ser Z, o sea, perdón, C. Y bueno, les va a quedar básicamente la misma integral, ¿cierto? Que va de 2pi sobre 2A de phi a de teta. O sea, esto les va a quedar igual. Solo que va a ser U2, va a ser C, pero esto de acá es la misma figura. Ya, eso es importante. Entonces tenemos la distancia en los dos medios. Ahora, lo que les decía antes, si se dan cuenta, o sea, como les digo, usualmente en este tipo de ejercicio pasa que hay como cierta simetría con estos medios, cuando están como juntos. Cuando están pegados hay como esta simetría. Entonces, se van a dar cuenta que estas inductancias van a ser iguales, por esa simetría que les digo. Entonces, lo que voy a hacer, que voy a colocar aquí en la que despejamos antes, y acá vamos a seguir con el otro. Vamos a hacer lo mismo, vamos a poner pi por al cuadrado que son iguales por U2 y por C, que el C es lo mismo, vamos a traerlo de ahí arriba. Vale, entonces acá tenemos la inductancia y se dan cuenta van a ser la misma, o sea, como en los dos medios, porque acá se les va a ir, o sea, les va a quedar U1 multiplicado por U2. O sea, acá está el resultado final. Se dan cuenta que tenemos U1, U2 y acá tenemos U2, U1. Ya, y todos los otros términos son iguales. Por eso le digo, como que siempre este tipo de ejercicios es como esa simetría, ¿ya? Para los eléctricos es lo mismo.
Por ejemplo, cuando calculábamos la carga de los capacitadores, o sea, la condensadores pasaba lo mismo. O sea, bueno, eso es por definición básicamente que las cargas son distintas. Pero me refiero a de que siempre pueden encontrar este tipo como de simetría. Eso igual es como para que se den cuenta si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces tenemos, bueno, ahí termina básicamente. Pues, calculamos la inductancia en el medio uno y en el medio 2 y nos dimos cuenta de que eran iguales. Eric, Dime, em, que se me olvidó, ¿por qué dijimos que el campo magnético no se torcía en los medios uno y dos? espérame un poquito, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que estaba con el micrófono del compu. Ahora no se te escucha. Espérame, Ahí se escucha perfecto igualmente, así que y ahora sí, ¿aló? sí, sí, ahí también se te escucha. Nada, lo que te dije, que ¿por qué no se Calmado que no torcía sé qué. el... Ahora sí creo. Ahora sí. Ya, No, bueno. que, ¿por qué no se torcía el campo magnético en los medios uno y dos? Ya, porque básicamente eso es lo que decía, como que si tenía una geometría como esta, si tú te das cuenta que viene el campo por acá, a todo esto se escucha bien ahora, ¿cierto? Sí, sí, se escucha bien. Entonces, si te das cuenta como esta geometría como ¿cómo es que estos son como transformadores, básicamente, así funciona. Pero si te das cuenta de la forma geométrica, tú te puedes dar cuenta que esto cae como así, ¿cachai? Entonces como que no se tuerce, no es como así. Entonces puedes Ya, decir que depende en esta geometría. Ahora, si tú revisas algún otro tipo de ejercicio, era lo que decía, de que si tú tienes como una circunferencia, o sea, básicamente un toroide, una esfera, va a tener algo así. O sea, va a tener tu bobina aquí y toda la cosa. Pero te van a y poner ahí, acá, claro, te van a y poner ahí en así. el principio el campo debería ir en pitongo, ¿o no? En principio debería ir así, claro, debería ir así. El campo realmente va así, te lo haces con otro color. Va así. Pero, claro, y ahí se impongo como las condiciones que dijiste, lo de que el grosor de los medios es mucho menor a la diferencia de los radios. ¿Sigue pitongo o no se tuerce de pitongo? Claro, es que lo que pasa es que siempre deberían darte esa condición. Entonces, bajo esa condición es como que tú tuvieras esto mismo, pero tan chiquitito, ¿cachai? Como tan delgadito, que al Que final, sigue el mismo camino. claro, este que va acá, al final pasa como recto, ¿cachai? Ya, Entonces no tenía ahí como que se tuerce. ya, dale, es que habéis dicho como que seguía para arriba y pensé que iba para, como que iba en catongo el campo y eso me confundió. Pero nada, eso. Claro, es que el campo va en esa dirección, pero al final nosotros como que hacemos, por decirlo, como un zoom y analizamos esta parte de acá, ¿no? Entonces, si ponéis las coordenadas ahí, Ah, efectivamente claro, va en catongo. ya, sí, sí, No, claro, no es como que lo estamos mirando de acá, sino que hacemos como el zoom acá. Y acá lo analizamos. claro, ya, sí, cacho. Ya, eso, gracias. Bueno, pero como te digo, siempre pasa en este tipo de ejercicio que va en una dirección, porque si no se complica harto los cálculos. Ya bueno, ya ahora para parte 3 tenemos que calcular, como lo hicimos igual en el auxiliar pasado, la energía magnética que está acumulada en los diferentes medios. Entonces, al igual que antes, este Wm, como se definía en eléctrica, se define de esta manera. Y lo único que tenemos que hacer es integrar sobre el volumen. Vamos a integrar esta cantidad sobre el volumen que tenemos. Entonces, en este caso, sabemos que el volumen es básicamente un cilindro que está separado en dos. Entonces, tenemos que integrar sobre este volumen, sobre este volumen. Ahora, este Wm depende del h, entonces vamos a tener que hacerlo en los diferentes medios, pero es directo. Entonces, el m grande, que esto, como les digo, es la energía acumulada. Voy a hacerlo más o menos directo para poder hacer el otro. Pero bueno, integran este H1, que nosotros, o sea, nosotros sabemos que este H1 es A simplemente,
sacamos las constantes y lo único que tenemos que hacer es integrar sobre un diferencial de volumen. ¿Ya? El diferencial de volumen que solo. Esto queda de phi, de teta, de zeta. Y bueno, el phi, como vimos antes, va de 0 a. El teta va básicamente de 0 a 2 pi. Y bueno, con el z hay que tener un poquito más cuidado. Si estamos considerando el, el H1, o no sé cómo denote esto, qué orden. Ah, vale, el T2 primero. Ya como estamos considerando en este caso el H1, el diferencial parte de 2, ¿cierto? Y va a terminar en D1 más D2, que sería el Z. Y en el caso de abajo va a partir en 0 hasta D2. Entonces, cuando ustedes coloquen acá los diferenciales, por ejemplo, como estamos considerando el H1 va a partir en D2 y va a llegar a D1 más D2. Y para el caso 2, voy a ponerle 1 y 2, es básicamente análogo. O sea, vamos a tener aquí H2 por dB, C por 1 por 2. Acuérdense que el H2 valía C. Esto va de 0 a D2, 0 a 2pi y de 0 a. Y esto va a ser de esa manera. Vale, y bueno, si quieren saber cuánto vale esto, esto sale más o menos directo. El volumen de un cilindro. Entonces este le va a quedar, por ejemplo, pi por al cuadrado por D2. Y este pi por al cuadrado por D1. Ah, no, perdón, este D2, este D1. Y ahí el A también lo conocen y el C lo conocen, que fue lo primero que obtuvimos. Entonces ahí tienen la energía acumulada en los dos medios. Bueno, este sería básicamente el primer ejercicio. Este me gustó traerlo porque, si se dan cuenta, es análogo al que vimos de campo eléctrico y que también ustedes van a poder definir como potenciales magnéticos y van a poder hacer el mismo desarrollo que cuando tenemos estos voltajes, pero al caso eléctrico, ya considerando también sus condiciones de borde, pero en el caso magnético, que como les digo es muy análogo, o sea, prácticamente igual, pero igual tienen que ser, como les digo, las condiciones, estos WM y cómo se comporta el campo, en qué dirección va y todo eso. Ya. Ah, bueno, y lo último a destacar, que no se olviden igual, y como les dije, cuando tenemos este tipo de geometría, o sea, perdón, esta figura con una bobina, y podamos definir, porque tenemos una permeabilidad infinita, podemos definir un potencial, no se olviden de que siempre va a ser de esta forma, o sea, con un cero abajo y arriba con un n y z, ¿ya? Siempre va a ser igual. Esas van a ser como las condiciones de orden. Usualmente también se las dicen, y si no se las dicen, bueno, siempre son las mismas. Ya, eso. Vamos a hacer el otro, que el otro es un poquito más interesante, que la geometría parece un poco más exótica, pero se van a dar cuenta que no, ya. Te lo traje porque parece que es como para asustar, pero no. Vale, aquí tengo la pauta y aquí lo traté de dibujar bonito. No, no. Ya, entonces el P2, lo que vamos a tener, a ver, ¿dónde me queda ahí está. Ya, entonces voy a poner acá P2 con esta figurita. Ya, entonces lo que nos dice es que consideremos un condensador cuyo dieléctrico de permeabilidad E, o sea, esto es un condensador que tenemos básicamente una cara con un potencial y otra cara con otro potencial, que nos dice que
está limitado por dos esferas concéntricas de radio A y B y dos conos equipotenciales de semiángulo θ1 y θ2, siendo θ1 este y siendo θ2 este de acá. Entonces, y no, bueno, nos piden calcular el potencial, el campo eléctrico, y aquí nos piden la capacitancia a partir de la carga y la capacitancia que tiene que dar lo mismo a partir de la energía. Ya, entonces, si ustedes leen el enunciado y ven esta figura, igual es un poco raro entender como la geometría. Ya, entonces, por eso les digo, porque acá sale que son dos esferas concéntricas, de radio nos dan los radios y los semiángulos. Entonces, esto para imaginárselo un poco, lo que me quiero decir básicamente es que son dos esferas, que si esto, por decirlo, por si acaso, también que no confundáis, es solo un condensador, ¿ya? Este que está acá es como de referencia, ¿ya? Así era la imagen del anunciado. Entonces, por si llegan a verlo, a eso voy. Entonces, básicamente se lo pueden imaginar de que como son dos esferas, como que una está dentro de la otra y como que por decirlo al medio, o sea, acá al medio es como un cono. A eso se refiere que tenga dos conos equipotenciales. O sea, perdón, dos conos, que lo menciona por ahí. ¿Vale? Entonces, básicamente eso se refiere que hay un cono, que hay otro cono. Y para verlo un poco mejor, es como que si tomaran este cachito y lo empezaran a rotar. ¿Ya? Esto como que trata de dar una idea de una esfera vista como en 2D, como que el área que nos importa. Entonces yo traté de aquí hacerle un dibujo, que yo creo que se entiende mejor. No soy tan dibujante, pero yo creo que más o menos se entiende. Que como le digo, tomar esta plaquita y empezar a girarla. Entonces esta cara de acá, B0, va a ser la cara que está en rojo. Y esta carita de acá abajo va a ser la que está ahí. Y toda esta zona que queda entre medio va a ser básicamente como el material E, ¿vale? Es del dieléctrico. Entonces, por decirlo, para que se entienda mejor, es como girarlo. Entonces, como que quisieron tomar esto, cortarlo, y fue lo que nos muestran acá. Ya, para que no se enreden con la geometría. Eso es súper importante. Ya, ahora, algo súper importante, ¿ya? Acá yo no lo puse en el enunciado, porque me gusta que lo deduzcan, que es deducir cómo, de dónde sale el potencial, ocupando el laplaciano, porque a veces se pueden que se los den directamente, o sea, les dicen, el laplaciano en esta coordenada vale tanto, tiene esta forma, el laplaciano en phi tiene esta forma, pero también tienen que saber deducirlo, porque puede ser que no le aparezca, entonces van a tener que ver de dónde lo sacan. Entonces, si llegan a ver este ejercicio, nos daban dos potenciales. Nos daban el potencial en R, en θ, y creo que también lo daban en Z. Ya, pero individual. O sea, este potencial depende de θ, este potencial depende de phi, y este potencial depende de Z. Entonces, en principio no sabemos cuál ocupar y tenemos que ver de qué depende el potencial y todo eso. Ya, entonces, en la parte uno nos pide sacar el potencial. Entonces, el paso número uno, como siempre, bueno, sabemos que no hay densidad de carga libre, eso ya lo hablamos, como esto se va a dar siempre. Entonces, si podemos definir un potencial, ahora podemos definir un potencial, bueno, como lo pone el profe B, tal que sea de esa forma, un potencial eléctrico, como siempre. Y que ese potencial eléctrico también va a cumplir de que el laplaciano va a ser cero, ¿vale? Ya, en este caso, si se dan cuenta por la geometría que está acá, que yo traté de dibujársela, nos conviene utilizar coordenadas esféricas. Ya, entonces vamos a ocupar unas coordenadas un poquito más diferentes que la cilíndrica, solo por la geometría. Y hay que ver de qué depende el fin. Entonces, si se dan cuenta, cuando lleguen a este punto así, y si pueden tomar esto e imaginárselo de esta manera, aquí sale más o menos evidente como para dónde va como el campo eléctrico y para dónde va a depender el phi, ¿ya? Pero como les digo, si lo ven acá, no es tan directo. Por eso les digo, lean el enunciado y traten de ver como la geometría. Como les digo, si le dan como ese teta 1, ese teta 2, ya les da como una impresión de que lo que vamos a utilizar es como quizás esférico, ¿ya? Ya, entonces, ojalá se haya entendido el tema de la geometría. Si no, le pueden dar ahí un par de vueltas. Y si se dan cuenta, el campo, como estamos en una esfera, en este caso en particular, sí, va a depender, no va a depender de R, no va a depender de, bueno, en este caso, phi,
sino que va a depender de teta. Teta es el ángulo que sube y baja, por decirlo. A ver, voy a tratar de dibujarlo para que se entienda. Suponer que aquí tenemos una esfera. eh, este R, y este va a ser teta. Este de acá abajo, por decirlo, va a ser phi, el que está girando en 0 a 2 pi. En este caso, si se dan cuenta, el campo va así. O sea, va del potencial mayor al potencial menor. Va de esta manera. O sea, va solo en teta, si se dan cuenta. No va en R, porque se está moviendo de forma como angular. Como lo que más o menos preguntaban antes, ya va así. Va en una forma angular. Entonces, eso básicamente nos dice de que el potencial y también el campo van en esa dirección. O sea, van en una dirección de teta. Entonces, por eso les digo, analicen bien la geometría, llegan a este punto y se van a dar cuenta de que como tenemos una plaquita interna, que va a ser esta de acá, y una plaquita externa, que por decirlo como que la envuelve, entonces el potencial va de mayor a menor, pero va en dirección teta. Ya, y como dijimos antes igual, vamos a ocupar coordenadas esféricas. Entonces el teta puede que sea un poco más feo. Entonces el laplaciano en coordenadas esféricas, o bueno, voy a anotar directamente la componente que nos interesa, que es la de teta, ya, porque el potencial es enorme, el laplaciano. Entonces, como nos interesa esta componente de teta, va a ser de esta manera. Esto va a ser de phi de teta, y esto va a tener que ser igual a cero. Ya esta es la componente en teta. Entonces, procedemos igual que antes, pero acá el proceso va a ser un poco más difícil, eh, entre muchas comillas, porque la forma del potencial va a ser un poco distinta. Entonces acá nuevamente integramos en función de teta, y vamos a tener que esto vale seno de teta, de phi de teta, igual a una constante. Voy a basar el seno que está multiplicando dividiendo. Entonces esto va a tener seno de teta. Ya, y acá por eso digo que es como un poquito más, por decirlo como rebuscado. Que ahora cuando integremos, eh, esto nos va a quedar de la forma phi, que va a depender de teta, va a ser igual al logaritmo de la tangencial de teta medio, más una constante p. Ya, o sea, la integral esa del seno, de uno sobre seno, es tangencial de teta medio. Esa pueden sacarla haciendo cambio de variable. Y si hacen cambio de variable, más o menos sale. Entonces, por eso digo, a veces el campo puede quedar bonito como antes, que antes el campo magnético se dan cuenta que era de esta forma, súper sencillo, o a veces cuando nos quedaba de que dependía uno sobre R o solo del logaritmo. Ya, pero igual puede darse casos como en esta geometría que puede quedar un poquito más feo. Ya, eso se lo digo porque puede pasar. Ya, por si les llega a aparecer algo así, para que no se asusten. Eso está bien. Entonces, ahora, básicamente, lo mismo de siempre. Tenemos que tratar de encontrar las condiciones de borde y vamos a tener de que aquí igual es quizás un poco distinto, porque, a ver, las condiciones de borde van a estar dadas por, como les digo, esta plaquita de acá y esta plaquita de acá, que son los potenciales. Ya, y para que se entienda un poco la idea, eh, en este caso tenemos solo un medio, entonces, si se dan cuenta, vamos a tener solo dos constantes, porque no vamos a tener que hacer la distinción entre cuatro constantes, ya de que tenemos dos medios, sino que tenemos solo una.
Entonces, ¿qué significa eso? Como tenemos solo un medio, vamos a tener que despejar A y B. Ya no vamos a tener un C o no vamos a tener un D que anda ahí por dando vueltas. Entonces, si se dan cuenta, nos daban el dato del ángulo en teta. Entonces, en teta 1, cuando lo evaluamos en teta 1, el potencial magnético va a ser igual a, o sea, perdón, el potencial eléctrico. A veces me confundo con las palabras, ya por si digo una cosa u otra, me pasa siempre con el rho, que le digo phi. Ya, pero el potencial va a ser de cero, y acá abajo, cuando evaluamos teta igual a 2, nuestro potencial va a ser igual a cero. Entonces tenemos dos condiciones de borde que nos permiten despejar dos condiciones, o sea, que nos permiten despejar la constante A y B. Ya, dicho esto, entonces vamos a decir de que cuando evaluemos teta o sea, el campo en 2, esto va a ser cero, y esto va a ser igual al logaritmo de la tangente en teta igual a 2 medios, más B, y lo mismo cuando le evaluemos que va a valer B0. Entonces, si se dan cuenta, básicamente tenemos de manera directa las condiciones que queremos para despejar las variables. Y eso igual es importante, pero no se van a poner a colocar quizás como, porque todos los ejercicios han sido de la manera de que hay como 2 medios y eso, y más constante ya. Entonces no se van a poner constantes de más. En este caso tenemos solo un medio. Ya, entonces ¿qué hay que despejar A y B? Voy a mostrárselo directo. Tenemos de que A va a ser de la forma B0 por el logaritmo de la tangente de teta 1 medios. Y esto de esta manera. Y el B va a ser casi igual. La única diferencia es que va a estar multiplicado por un logaritmo. Ya, entonces básicamente tenemos A, tenemos B y podemos directamente tener el potencial, ¿vale? Entonces el potencial eléctrico, función de teta, vamos a despejarlo ya para que quede ahí expresado, para que se den cuenta que a veces puede que dé valores feos. Ya, y esto, acuérdense que estaba como, creo que está acá, ¿vale? No, acá. Entonces A por el logaritmo de la tangente del ángulo, eh, por teta medios, en este caso menos B0, no, vamos a anotarlo directo. Ya, y ahí está. Entonces ahí tenemos el potencial. Ya, y ahora para la parte, bueno, como les digo, esto siempre es despejar constante, ¿ya? Ahora, para la parte que sigue, nos piden calcular el campo eléctrico, y aquí es un poco interesante igual ver cómo se comporta el campo acá, ya con esta geometría un poco más rara y quizás que pueda enredar un poco. Si se han dado cuenta, siempre que despejamos los H y los K, por ejemplo, antes los H o los ejercicios pasados, cuando despejamos el campo, igual de esta misma manera, pasaba de que el potencial, por decirlo, de alguna manera como que si el potencial dependía de teta, el campo también dependía de teta. Si dependía de rho, el potencial también dependía de rho. Ya, pero tengan cuidado cuando vean las geometrías, ya. Eso no puede pasar siempre, es lo que pasa acá. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Es con lo que van a ver ahora. Sabemos que el potencial depende de teta. Entonces, nosotros sabemos que el campo eléctrico tiene esta forma. O sea, perdón.
sea, en principio nosotros podríamos poner que depende de t, ya, pero hay que tener ojo con eso. Ya, ahora, eh, las coordenadas como nosotros queremos derivar con respecto a teta, ¿vale? O sea, me refiero, esta cantidad de acá, como está en teta, esa cantidad nosotros la vamos a derivar por eso, con respecto a teta, ¿ya? Ocupando la formulita que, o sea, ese formulario que tiene que subir el profe, por si acaso, ahí están como todos ordenaditos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes van ¿cómo se llama? A la forma que tiene esto, en teta, se van a dar cuenta que es de la forma menos uno sobre, bueno, menos sobre r por la derivada de teta recta. Ya, o sea, a ver, lo único que cambia, en verdad, es que ahora vamos a tener un uno sobre r. Ya usualmente siempre la derivada nomás y listo, pero en este caso, como cambia un poco la geometría, en esférica van a tener ese uno sobre r ahí dando vuelta, ya, o uno sobre r, tal vez. Y esto va en teta tau. Ya que como digo, seguimos en esa dirección, no hemos cambiado la dirección, sigue yendo en teta tau. Lo que estamos viendo ahora es que puede depender de otras variables, pero que sigue yendo en teta tau. Ya, entonces, visto eso, vamos a ver que esto vale menos uno sobre r, y la derivada de todo esto que está acá. Entonces, va a ser la derivada de esta cosa fea. Pero bueno, aquí si se dan cuenta, por ejemplo, cuando deriven este término de acá, esto va a ser cero porque tengo una constante, esto le va a quedar cero, y esto es una constante también, entonces lo único que en rigor tienen que derivar es este término que está acá, que es el logaritmo de la tangente de teta media. Entonces, esto les va a quedar como menos uno sobre r. Bueno, acá podemos, esto le vamos a llamar a, ya para no dar tanta vuelta con los términos, y van a tener eso de ahí. Y bueno, si derivan eso, eh, derivan eso, bueno, ustedes saben que la derivada del logaritmo va a ser uno sobre lo que está adentro, y esto va a ser por la derivada de la función de adentro, o sea, de tangente de teta media, ¿vale? Y bueno, aquí pueden hacer un arreglo, esto pueden dejarlo como esto acá, seno sobre coseno, o sea, básicamente que el coseno va a pasar para arriba, seno va a quedar abajo, esto de la derivada de la tangente de esta, queda cosecante, o sea, perdón, secante al cuadrado, que secante al cuadrado es básicamente uno sobre coseno al cuadrado de teta media. Y acá, bueno, si se dan cuenta, directamente vamos a sacar este de acá, y vamos a tener a sobre r por, bueno, aquí me falta un 2. El 2 sale cuando esté acá. Te queda un 2. Entonces vamos a tener menos a partido por 2. Bueno, mira, menos a partido por r, y esto lo mejor acá. Se va a tener seno de teta medio por coseno de teta medio. Y esto que tenemos acá abajo, a ver, igual una identidad me va a rebuscar ya, pero esta identidad que está acá, o sea, si lo manejan como está acá, está bien. Ahora, si se la saben, mejor está bien. Pero esta identidad de 2 seno de teta medio por coseno de teta medio, básicamente es seno de teta. Ya como que queda súper más bonito.
súper más bonito puesto así. Pero bueno, si no se la saben, da lo mismo. Quizás igual les va a afectar un poco a los cálculos, porque cuando hagan las integrales, claro, van a tener que integrar en función de esto y de esto. Pero bueno, como les digo, si se saben esa en particular, está bien. Ya bueno, y básicamente tenemos la constante A, ¿cierto? Por R, por el seno de teta. Que esto va a ser finalmente nuestro campo eléctrico, que va a depender de R, va a depender de teta, y va a ir en la dirección teta también. ¿Ya? Y con eso básicamente despejamos el campo E. Por eso les decía, el potencial puede que al final dependía como de una constante, pero cuando aplicamos la divergencia del gradiente escalar, se van a dar cuenta que dependía de otra variable, que en este caso va a ser R. Que eso sale netamente por las coordenadas que estamos usando. Porque, por ejemplo, la divergencia o sea, perdón, cuando hacen eso en cartesiana, pues básicamente derivar con respecto a cada componente, con respecto a y con respecto a z. Pero claro, cuando lo hacen en otras coordenadas tienen que tener ojo con eso, no siempre es directamente la deriva. En cilíndricas pasa lo mismo, pero si no me equivoco, en teta, en teta es de la forma así. También lleva como un rho abajo, ¿vale? Entonces las coordenadas en teta también. O sea, igual les va a afectar, entonces tienen que tener ojo con esas cositas, con esos detalles. Ya. Entonces, eso básicamente sería el campo E en función del potencial. Y como les digo, tengan ojo con las geometrías, ¿ya? Eso mismo es lo que está acá. Denle un par de vueltas. Ya ahí va la parte 3. Lo que nos piden es calcular la capacitancia. Ya, porque al final estamos considerando de que efectivamente tenemos condensadores. Entonces vamos a tener una capacitancia asociada. Y bueno, si se recuerdan de electro, la capacitancia era de esta manera. Era C por la carga por la diferencia potencial. Entonces, bueno, la diferencia potencial entre uno es cero y entre otro es b cero. Entonces, básicamente, esto es b cero nomás. Y tenemos que calcular este K que está acá. Entonces, ese K, si se recuerdan, es básicamente la densidad, bueno, como estamos considerando en este caso como la capita nomás, que es donde básicamente queremos la carga. Entonces, directamente va a ser la densidad superficial, ¿vale? Y eso por des, ¿ya? O sea, por definición, básicamente. Pueden ver como una densidad, la carga, por el volumen. Entonces, por decirlo así, esto es dB, entonces ahí les queda la carga. Ya, por si no se acuerdan, la carga, o sea, esto pueden verlo desde el punto de vista de la densidad. Ahora, en DS o dB, dependiendo del caso, y ahí integra sobre la figura. Entonces tenemos esto. La densidad superficial en principio no la sabemos, porque básicamente eh, no tenemos información de eso, pero sí sabemos, por ley de Gauss, que esto lo podemos escribir como el desplazamiento por ds. ¿Vale? Son dos formas equivalentes de escribirlo. Entonces, ¿por qué conviene escribirlo de esta forma? Una, porque tenemos información del campo, y dos, porque básicamente tenemos información de E, de la permeabilidad, o sea, perdón, siempre me confundo con ese nombre, pero E, ¿ya? Permeabilidad del medio, o sea, este dieléctrico que tenemos ahí. Entonces conviene escribirlo en función de desplazamiento porque tenemos dos factores que conocemos, tanto D, o sea, perdón, tanto E chiquitita, ¿cierto? T epsilon, y también conocemos el campo eléctrico. Entonces, esto podemos escribirlo como E por E, función de R, función de teta. Y bueno, como está en la dirección teta tongo, que lo hemos visto todo el rato que está en esa dirección, en esférica, eh, este ds en esféricas va a ser de la forma R por seno de teta por dr por dt. Teta.
Ya entonces, aquí ya lo único que queda es directamente reemplazar. Pues me equivoqué, era copiar. Ya pero tienen eso. No, en realidad está la carga. Y bueno, acá pueden reemplazar el campo, que el campo era 1/r por la constante que le va a poner directamente a esa constante fea, por 1/seno de teta. Y bueno, este lleva un signo menos. Ya, y como dijimos antes, esto era r seno de r de teta, que es básicamente el diferencial de superficie. Y bueno, este r se te da con este r, este seno se te da con este seno. Podemos sacar el a. Y lo único que tenemos que hacer es ver la integral, o sea, ver cómo se mueve. Y bueno, el dr, si se van a la figurita, básicamente este r que va así, ¿cierto? Que va del centro a cualquier punto. Si se dan cuenta, va desde, voy a marcarlo acá con azul, va desde r igual a hasta r igual a b. ¿Ya? O sea, básicamente eso. Y el otro término va de 0 a 2pi, que sería el phi que va girando. Perdón, aquí me confundí, por si acaso. Este término, no este, perdón, este término es phi. Aquí el que está por abajo. Entonces, el que está por abajo va de 0 a 2pi. El teta va de 0 a 90, pero el de abajo va de 0 a 2pi. Entonces, esto podemos poner lo que va de A, que este va a B, que este va de 0 y este va a 2pi. Y básicamente tenemos el valor bueno, de la carga, en este caso no de la capacitancia. Que bueno, si esto lo escribo así con la constante y todo, va a quedar de esta manera. Para que vean que queda como algo más o menos grande. Y esto si lo hacen acá, es A menos. Pongo A menos B por si acaso, porque como había el menos acá, lo paso directo ahí adentro. Porque si no quería B menos. Ya entonces acá tienes la capacitancia. Bueno, perdón, acá tienes la carga, pero nos pedía la capacitancia. Entonces, la capacitancia, ustedes saben, como vimos antes, que era K partido por B0, que va a ser este mismo término de la carga que sacamos recién, eh, por 1/B0. O sea que básicamente sacamos este, y tenemos epsilon por 2pi por A menos B, por θ1 partido 2 y por θ2 partido 2. ¿Vale? Entonces acá tenemos la capacitancia obtenida, como decía, desde la carga, básicamente desde el Q. Ahora, la última parte del ejercicio nos dice obtener la capacitancia también C, pero a partir de la energía. ¿Ya? Entonces tenemos que obtener esta misma C, pero como digo, visto desde el punto de vista de la energía. Entonces, si ponen, si ven las ecuaciones que puso el profe y todo, tenemos la siguiente relación. Tenemos de que un medio sobre C por el voltaje o la diferencia de voltaje al cuadrado va a ser igual a un medio por el épsilon por el al cuadrado sobre el volumen. Que igual parece una ecuación sacada de la manga, pero revisen la punta del profe. ¿Ya? Hay una muy similar igual para el campo magnético. Entonces tenemos esto. Y tenemos que despejar básicamente el C, bueno, básicamente lo que nos piden. Para ver si las cantidades son iguales vistas desde dos puntos distintos. Entonces, bueno, acá vamos a sacar el un medio. Este podemos reemplazarlo por B0 al cuadrado,
cómo sacar el épsilon y nos piden el módulo de E. Ahora, el E nuevamente lo conocemos, que está, bueno, lo anoté directamente de esta manera. Está resumido así en la constante de desarrollo. Bueno, como nos piden el módulo al cuadrado, básicamente es poner esto al cuadrado, cuadrado al cuadrado, y nos piden por el diferencial de volumen. Ya aquí como siempre, estamos en esférica, entonces tienen que ir y buscar el diferencial de volumen, pero en esférica. Y el diferencial de volumen en esférica es r al cuadrado por seno de teta de phi a de rho, o a de r. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, convenientemente, se nos va el r cuadrado, se nos va un seno, pero acá nos va a quedar de esta manera. Se nos va a quedar el de teta, y el de teta va de teta 1 a teta 2. Y aquí lo mismo antes, o sea, el de phi va de 0 a 2 pi, y el de rho va de 0, bueno, va de a pi. Entonces, acabo de tener un 1 sobre seno de teta de phi de rho. Entonces, nuevamente se dan cuenta que aparece, por decirlo como esta de integral de 1 sobre seno de teta, que sería el logaritmo de los valores, o sea, el logaritmo de la tangente de teta medios. Ahora se dan cuenta que vuelve a aparecer. Entonces, si resuelven eso, acá le va a quedar una recta de logaritmo, acá cuando lo resuelvan. Entonces, como queda una recta, podemos dejarlo dividiendo, y básicamente les va a quedar de esta manera. Voy a colocar la constante A, que nos va a ser útil. Tenemos esta forma. Tenemos nuevamente b menos a por 2pi. Y como les digo, esto que está en azul les va a quedar de esta manera, como teta 1 medios, teta 2 medios. O sea, perdón, les va a quedar así, miren. Con teta 2 primero, perdón, porque el teta 2 está acá. Entonces les va a quedar ese primero menos el otro, el logaritmo, que queda dividiendo, y les queda de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer acá, porque se dan cuenta que acá sería bueno simplificar este con este de acá, pero no podemos. Pero si hacemos por menos uno, o sea, esto lo damos vuelta y lo elevamos a menos uno, por la propiedad del logaritmo, lo que está en el exponente puede pasar multiplicando. Entonces esto nos va a quedar básicamente menos c, no, esto es menos e, por b menos a por 2pi, por el logaritmo de el inverso, y bueno, todo esto partido esto partido por el logaritmo de tan teta 1 medio, por el otro de tan teta 2 medio al cuadrado. Entonces si dejamos de esa manera como conveniente, vamos a simplificar este con este, y finalmente vamos a tener que esto vale menos e por b menos a por 2pi partido por teta 1 medio por el otro de teta 2 medio. Ya, y esto era de c por b cero al cuadrado. Ya, ahora hay un pequeño problema, y es que me comí en el a un b cero al cuadrado. Aquí cuando lo evaluaban al cuadrado, había un b cero al cuadrado que me comí. Entonces esto va acá, esto va acá. Entonces, ese b cero que me comí pueden sacarlo ahí. Y si ese menos lo meten ahí adentro, les va a quedar a menos b por 2pi por el logaritmo
Me- Entonces, si se dan cuenta, este valor de acá, que es la capacitancia obtenida desde el punto de vista de la energía, este valorcito de acá, es exactamente el mismo que este valor de acá. Entonces, si se dan cuenta, el E por 2pi por A menos B, por esa constante de abajo, ¿no? Igual. El teta 1, el teta 2, y abajo el teta 1, teta 2. Entonces, como nos dieron los dos valores iguales, significa que lo que hicimos está bien. Y bueno, básicamente ahí tendríamos lo que nos pide todo el problema, ¿ya? La capacitancia en el punto 1, o sea, visto desde las dos formas, desde la carga y desde el punto de vista de la energía. Ahora, estas ecuaciones, por desgracia, yo diría que sí se las tienen que aprender. Esta del tipo así, o estas que son como un medio de H por E, por ejemplo. Yo diría que sí se las tienen que aprender, porque yo me acuerdo que al menos cuando yo di el curso, esas sí que no las daban. Lo que eran en la placeada y todo eso sí, pero estos valores no. Va a depender un poquito el enfoque que le dé el profe. Y bueno, con respecto a este ejercicio, como les digo, lo importante es ver la geometría, ¿ya? Que puede parecer un poco enredada, pero es básicamente ponerse a analizar. Y ahí leer un poco el enunciado cuando dice esto de las dos esferas, que es básicamente esto. O sea, como que una está dentro de la otra. Y pueden verlo eso como que estuviese rotando. Y ahí ese cono que menciona, es básicamente el cono que se forma acá. Ahí ese abajo. Así que, bueno, eso. Eric, me surgió una duda, pero como de la P1, Dime. que es sobre la geometría del problema, que es como un cuadrado, ¿no? O sea, al final es como geometría cuadrada, por ejemplo, ahí, o es Sí. cilíndrica. No, en este caso es como cuadrado. Ah, ya, Cuadrado. mi duda era como en la integral es como, ¿sería pertinente como integrar como con superficie o volúmenes cilíndricos, siendo que es cuadrado? Mm, no, yo diría que en este caso te cambiaría. Porque, claro, Porque o sea, ahí, sí, bueno, en este caso te cambiaría. De hecho, sería bien complicado. Tendría que hacerlo yo creo que por secciones. Pero, como te digo, o sea, lo que tú decís, sí, pues, no podría ocupar directamente cilíndrica o esférica. es que eso fue lo que hicimos, ¿no? No, es que lo que nosotros hicimos fue esto, mira. Nosotros, eso es lo que te decía antes, no es como que nos posicionamos acá y nos ponemos a ver como las coordenadas de acá, sino que básicamente lo que hicimos fue, como nos interesa solamente analizar los diferentes medios, esto es lo que nos interesa, porque afuera no hay corriente, no hay nada, solo hay potencial afuera, acá. Ya, Entonces lo que nosotros hicimos fue como tomar esto de acá, hacerle un zoom, y eso, como dijimos, al final es un cilindro, y analizar como de acá, de estas coordenadas, como que estuviésemos mirándolo de acá abajo, ¿cachai? Como que nuestro centro fuera acá, y nuestro Z fuera arriba, esto fuera nuestra teta, y esto fuera nuestra R. Como de esa figura no. No es que lo estamos analizando de acá, sino que lo estamos ya, analizando de aquí. Es como que ya, sí, tomamos o el sea, cilindro y lo sacamos. claro, sí, o sea, es que igual sigo sin ver cómo, si hago un zoom, cuando se pierde como la geometría cuadrada, pero bueno, nada, supongo que lo voy a aplicar nomás y todo. Sí, porque al final te dicen que esto es una sección, dice, mira, acá dice una sección transversal circular. Entonces, como Ah, que ya, por ya, eso, dale, al final esto ya, es como, dale, velo como un tubo, así, como un tubo efectivamente cuadrado, pero en lo que es la geometría, pero el tubo sigue siendo circunferencia, ¿cachai? ya sí te cacho, ya, dale, sí, no había cachado eso, Claro, no es ya, que sea así, no es que esto sí, sea como no, un cuadrado. sí, sí, eso mismo, claro, Pero por eso te digo, siempre estos problemas o te los muestran así o te los muestran con esto, ¿cachai? Y así se ve directo de que esto es un cilindro. sí, sí, ya me quedó claro, sí, es que me perdí esa parte del, del enunciado, pero eso me aclaró todo. Ya, bueno, Eso, Eric, te pasaste, chao, cuídate. ya que estoy bien igual. Vale.